noches, católicos, que Dios les bendiga en esta hora. Estamos en Conociendo la Verdad del Catolicismo. En esta noche nos visita la discípula de guerra, que hoy les va a hablar, va a sacar a la luz las mentiras y las herejías de Luis Toro. Con ustedes, la discípula de guerra. Buenas noches, todos los que nos están viendo desde aquí de México. Les mandamos un grato saludo y un abrazo a todos a los que son de Cristo, ¿verdad? A la Iglesia de Cristo, a los siervos de Dios y todos aquellos pastores y todos los que le están sirviendo a nuestro Dios, y les mandamos un saludo, ¿verdad? Que también nos apoyen en estos videos que estamos haciendo para Cristo, del nombre de Cristo sea glorificado y exaltado a través de estos videos, y que le hacemos llegar a todos los católicos también, a donde se encuentren, ¿verdad? Para que también nos estén sobre todo analizando y viendo estos videos que hace Luis Toro, que realmente es mentira. Lo que él habla no hay nada de verdad, y que están ustedes piensan y creen que él habla la verdad, pero realmente no. Cuando ustedes realmente conozcan a Cristo, cuando realmente se conviertan a Cristo, es cuando ustedes van a entender que Luis Toro no sabe nada. Y vamos a ver una parte del video desde el inicio de lo que él habla. Dice que confesarme con el hombre pecador, ¿sí? Y yo le puedo decir que eso es mentira, ¿sí? Solamente en la católica es donde se confiesan, y nosotros le vamos a mostrar la verdad con la Biblia, donde habla a quién le debemos confesar, ¿sí? Corre video. Con un cura si son peores pecadores que yo, o iguales. ¿Por qué tengo que confesarme con un hombre pecador igual que yo? Exactamente ahí es donde podemos admirar el amor misericordioso de Dios. Ahí es donde Dios se la vacila. Que Él es tan misericordioso que Él puede, a través de un hombre pecador igual que nosotros, darnos el perdón. Pero es que si usted, por ejemplo, comenzara a analizar eso, no solamente en el sacerdote, sino analizar en todo, entonces, imagínese usted, ¿por qué usted va a un doctor si es un pecador? ¿Por qué va a un abogado si es un pecador? ¿Por qué va a un doctor si está enfermo? Él está enfermo, entonces, ¿usted puede ir al doctor? Pero está enfermo. Él también se enferma. ¿Cómo va a ir a un doctor si él también se enferma? Es verdad que si analizáramos nosotros desde ese punto de vista todo, pues no iríamos a ningún lado. De sobra sabemos que el sacerdote es un pecador. Y cuando los protestantes dicen que el cura es un pecador, pareciera que descubrieron América. Eso sí, hacen creer que descubrieron América. Pero es que la Biblia ya lo dice, en Hebreos capítulo 5, versículo 1. Dice que el sacerdote es un pecador, que eso no lo descubrieron los protestantes. Que ya Dios mismo dice que el sacerdote es un pecador. Pero que a él le pareció bien dejar en manos del sacerdote el perdón de los pecados, y que si a él le parece bien, ¿cuál es el problema? Cuando los protestantes sean dioses, Ahí es mentira de Luis Toro, porque realmente Dios no dejó a ningún hombre para que pueda perdonar pecados. Ahí es una herejía de Luis Toro, porque realmente la Biblia no registra que el hombre pueda perdonar pecados. Ninguno de los apóstoles en ninguna parte de la Biblia habla que perdonaban pecados, ¿sí? Lo registrara la Biblia, pero no lo registra, ¿sí? Lo que él dice no es verdad, porque aquí nosotros en la Biblia nos habla que el único, como él quiere combinar las cosas naturales o normales de la tierra con las de Cristo, ¿sí? Es muy natural que aquí en la tierra una persona se enferma, lógicamente va a ir al médico. Pero aquí Luis Toro está completamente errado.
porque las cosas de Dios son muy diferentes a las de aquí terrenales, ¿sí? Entonces, aquí Dios permitió que haya médicos, que haya abogados, ¿sí? Que haya licenciados, ¿sí? Pero el único que perdona pecados es Dios. Él es el único que perdona pecados. Y está en la Biblia, ¿sí? En Primera de Juan, ahí lo vamos a leer muy clarito, dice, ¿a quién le tenemos que confesar? Me lo va a leer el teólogo de México. Juan o primero. Primera de Juan. Primero de Juan. Primero de Juan. 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese versículo está muy clarito. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El hombre no lo puede hacer y no lo va a hacer. Que en la católica lo hacen, no están en la Biblia. No lo registra la Biblia, no es bíblico, católicos, no es bíblico. Ese versículo está muy clarito. ¿A quién le tenemos que confesar? ¿A poco el hombre le vas a confesar y te va a limpiar? Mentira, porque es un pecador, porque él también es un pecador y necesita de Cristo. Sí, amén. Ahora, los sacerdotes en el Nuevo Testamento no aparecen tampoco. Desde ahí está una otra mentira, ¿sí? En el Nuevo Testamento, lo que ahí habla en Efesios capítulo 4 y versículo 11, ahí ¿qué dice? ¿Sí? Ahí no registra y le vamos a leer esa parte de la Biblia. El teólogo de México lo va a leer para que escuchen, a ver si aparece ahí, dice también que si constituyó el Señor sacerdotes. A ver, vamos a escuchar. Efesios 4:11 dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿También sacerdotes? No, No. no. Sacerdotes no. En el Nuevo Testamento no aparecen. ¿Sí? Entonces, aquí está claro en ese versículo donde dice lo que Cristo, ¿verdad? Lo que Dios constituyó. Amén. ¿Sí? No aparece. Si dijera constituyó sacerdotes, entonces sí le podía yo creer que sí hay sacerdotes en el Nuevo Testamento, pero no los hay. ¿Sí? Como no los hay, no es verdad, es mentira, es una herejía, y sobre todo esto es de la católica, ¿sí? De ahí viene, del Vaticano, ¿sí? Porque así los han capacitado, así los han preparado, para ellos es un estudio, es una preparación como si fuera una carrera, ¿sí? Y es que así es, pero para los católicos, porque no son de Cristo, ¿sí? Y en Cristo no. En Cristo, ¿qué primero fue? Apóstoles. Profetas. Y otros evangelistas. Y a otros pastores y maestros. Así es. Ahí dice bien claro, no dice sacerdotes. Ahora, confesarme, como dice ahí, confesarme con un hombre pecador, no tengo por qué confesarme, ¿sí? Porque la palabra de Dios dice a quién le tengo que confesar, como les decimos en el versículo, en primera de Juan 1:9, a quién me tengo que confesar, solamente a Dios. Aleluya. El único
cuando habla, vamos a poner otra parte de ahí del mismo del video. Creo que sí. Ajá. Las cosas distintas, pero ahorita Dios le pareció bien así, que vamos a hacer. Hebreos capítulo 5, versículo 1 en adelante. Porque todos somos sacerdote, es tomado de entre los hombres y está constituido en favor de los hombres en lo que se refiere a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Ese es el trabajo, cooperar con Dios para perdonar los pecados de la gente. Siga. Es capaz de comprender a ignorantes y extraviados, porque está también él envuelto en flaqueza. ¿Se da cuenta que no descubrieron América? Ya la Biblia lo dice. Él también está envuelto en flaqueza. Siga. Y a causa de la misma, debe ofrecer por sus propios pecados ¿ve que si es un pecador el sacerdote? Por sus propios pecados debe ofrecer lo mismo que por los del pueblo. ¿Qué está diciendo? Que el sacerdote es un pecador igual que el pueblo. ¿Que a Dios le pareció bien así? Dios no quiso mandar a un ángel a perdonar pecados. Dios quiso que fuera un hombre. ¿Para qué? Para que entendiera a los ignorantes y a los extraviados. Y entendiera al pecador. ¿Para qué quiso que fuera pecador? Para que él sintiera la experiencia del pecado y se sintiera también perdonado. Por eso él tiene que ofrecer sacrificio por sus propios pecados, igual que por los pecados del pueblo. El pueblo es pecador, el sacerdote es pecador. Pero por ser ministro de Dios, yo debo tomarlo como sacerdote con respeto. Levítico 21:8. Yo no voy al sacerdote porque sea un santo. No. Yo voy al sacerdote porque el que lo envió es el santo de los santos, Dios. Ay, padrecito, me voy a decirle. Yo voy al sacerdote. ¿Por qué? Voy al sacerdote porque Dios me manda ir al sacerdote y me dice que aunque el sacerdote sea un pecador, Es una herejía de Luis Toro. Una herejía, porque al que le tenemos que confesar es a Dios. A ningún hombre ni a ningún sacerdote. Diga lo que él diga, completamente no. ¿Sí? Por eso dice, si confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y el hombre no lo va a hacer. El hombre no. Esa es una mentira, es una herejía de Luis Toro. Y podemos leer en Colosenses 1:14. Me lo va a leer el teólogo y ahí dice, sí, el único es Cristo, no hay otro. Colosenses 1:14 dice así: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Quién es el que perdona nuestros pecados? Es Dios. ¿Sí? Él es el único. No hay otro. No hay hombres en la tierra que puedan perdonar pecados. El único es Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Aquí hay algo que Luis Toro tiene que hacer, es arrepentirse. ¿Sí? Arrepentirse de sus pecados y confesarle, pero no a un sacerdote, a Dios. A Él le tiene que confesar sus pecados. ¿Sí? Porque hay algo que Él confunde también, el Hijo del Hombre. ¿Sí? El Hijo del Hombre se refiere a Cristo. ¿Sí? Ese es el Hijo del Hombre. Y Él confunde, cree y piensa que es terrenal. Y lo podemos leer en el libro de Lucas 19, 10
ahí dice, el Hijo del Hombre. Lo va a leer el teólogo de mí. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre es Cristo. Amén. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Sí? O sea, tiene que ser a Cristo. Él es el único que vino a buscar. Y Él es uno de los perdidos. ¿Sí? Y de los que le siguen están perdidos. ¿Sí? Entonces busquen a Cristo. Aquí tiene que haber un arrepentimiento para Luis Toro y para todos los que nos escuchan, los que nos ven, porque nos critican, nos hablan, dicen, pero pues, ustedes analizan y se dan cuenta quién es el que da la salvación. ¿A poco el hombre vino a dar la salvación? El hombre no vino a dar la salvación, la vino a dar Cristo. Él dio la vida por nosotros. El hombre no pagó por los pecados. El único que vino a pagar los pecados es Cristo. ¿Cómo le vamos a confesar a un hombre? Es absurdo, es mentira. ¿Sí? No, es que lo que él habla no tiene sentido, la verdad. ¿Sí? No tiene sentido de lo que está diciendo Luis Toro. Porque realmente fue Cristo. ¿Sí? El Padre envió a Jesucristo para salvar al mundo, para que sea salvo. Por eso dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Se refiere que está en pecado, está en la maldad, así como ellos, todos ellos que se encuentran siguiendo a Luis Toro y todos los que le siguen como el lorito, hablan lo que Luis Toro habla, pero no lo que está en la Biblia. ¿Sí? Entonces debe de arrepentirse toda esa gente que lo sigue con todo respeto, y a Luis Toro que se arrepienta de sus pecados y que se los confiese a nuestro Dios. Entonces va a haber un arrepentimiento genuino. Cuando haya ese arrepentimiento va a haber un cambio en sus vidas, tanto de él como de todos. ¿Sí? Entonces aquí dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por quién, por mí, dice, por Jesús. No dice por el hombre, dijera ahí el hombre, pero no. ¿Sí? El que recibe a Cristo recibe al Padre, pero el que no recibe a Cristo no recibe al Padre. ¿Sí? Entonces no tenemos por qué confesarnos ante un hombre. Sí, es pecador, porque es pecador el hombre, pero él no pagó. Él no pagó por el pecado, él no pagó por ninguno de la tierra. ¿Sí? Es totalmente una herejía de Luis Toro. ¿Sí? Él dice que lo que él dice no tiene, la verdad, no tiene nada. No tiene nada de Dios, no tiene nada de Cristo. ¿Sí? Entonces, católicos, reflexionen a quién le tienen que confesar los pecados. Cuando ustedes tomen una decisión y se acerquen a Cristo, le confiesen sus pecados, ahí es donde va a haber ese cambio en ustedes y también en Luis Toro. ¿Sí? Entonces, le digo algo, ¿confesarme ante un hombre? No. Me he confesado ante Dios, ante Él, porque Él es el único que perdona pecados. No hay nadie en la tierra, nadie. ¿Sí? Dice, en ningún otro hay salvación, no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Sí? Él es el único, solo Cristo. Y Cristo es el único y no hay otro. ¿Sí? Si es que diga Luis lo que diga, a mí eso me tiene sin cuidado. A mí lo que me interesa, lo que dice Dios en sus sagradas escrituras. Estamos conociendo la verdad del catolicismo. Que Dios me los bendiga a todos los siervos que nos estén viendo, para que también nos estén apoyando en estos videos. Y ustedes católicos también les mandamos un saludo y que Dios me los bendiga. Ya vieron, católicos, aquí la discípula de guerra ya les dio una enseñanza, que no te debes de confesar con ningún sacerdote ni con nadie, solamente Cristo es el único que perdona los pecados del hombre, no los sacerdotes ni nadie. Esa autoridad no se la dio Cristo a nadie en la tierra.
para perdonar pecado, que no te envuelva cada día más este perverso de Luis Toro, sino que tú le creas a la Escritura. Que Dios te bendiga, católico. Dale like, suscríbete. Dios te bendiga, católico.